Bienvenido a su programa Valores Sagrados. Hoy vamos a discutir uno de los valores muy importantes para lo que vendría siendo la esfera del trabajo, la esfera cotidiana y la esfera religiosa, que es el valor de la integridad, valor que comúnmente a veces pudiese ser reflejado como de los más importantes. Yo soy Miguel Escobar, acompáñenos. Existen muchas definiciones que tú puedes encontrar tanto en Wikipedia como en la parte de diferentes diccionarios sobre lo que sería la parte de la integridad. A grandes rasgos podemos decir que la integridad vendría siendo esa coherencia entre lo que decimos con lo que hacemos, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ver reflejado en la parte del trabajo? Si tú, por decir, trabajas en el ámbito de las empresas, pues muchas veces puedes marcarte un objetivo, o como ejemplificación te puedes marcar un objetivo de lograr cierta meta, y la manera en cómo tú haces o logras ese objetivo te puede marcar en el reflejo del valor de la integridad si es que estás haciendo lo correcto y si eres fiel con tus valores. ¿Por qué? Porque puedes no hacer las cosas de alguna manera fiel a tus valores para alcanzar ese objetivo. Entonces, de alguna manera, ahí se refleja si eres fiel con lo que vendría siendo la parte de tus valores, tus creencias, no por obtener la meta a que se cumpla definitivamente, sino que de alguna manera tienes que ver cómo es que la cumples y si es que es fiel, en cierto sentido, con lo que tú piensas y con lo que tú crees, ¿no? Otro de los ejemplos en la parte de la vida estudiantil o académica es la parte de pasar un examen. Tan fácil que tú pudieses de alguna manera, más en estos tiempos, poder copiar o poder de alguna manera aplicar o hacer uso de tecnologías que te faciliten, bueno, de alguna manera ahí entra también la parte de tu integridad. Pierdes la parte de tus valores si es que haces trampa, porque puedes hacerlo de las dos vías, ¿no? Pero digamos, si tus valores y tu integridad te dicen que de alguna manera no es lo correcto y no es lo que es coherente con la parte de tu valor ligado a la honestidad, pues de alguna manera prefieres de alguna manera aplicar el examen, de alguna manera siendo honesto, ¿no? Sin la ayuda a veces de terceros o de tecnología, ¿no? Se ve la integridad de la persona, o sea, esa no ser tocado por ese tipo de maldad o ese tipo de poca coherencia con lo que vendría siendo tu integridad, ¿no? Como persona. En la esfera personal, con la parte del día a día, con la parte de las parejitas, que es también muy común, pues tú también pudieses sondear que a veces la gente te dice, ¿sabes qué? De alguna manera tengo ese tipo de expectativa con tu persona, pero bueno, ahí tú también tienes que de alguna manera ver y observar lo que dice la persona con lo que realmente hace. Si te dice que te quiere, pero realmente está con otra persona, pues realmente no es coherente, ¿no? Y también tú también tienes que tener o respetar lo que vendría siendo tu integridad como persona, ¿no? Y ver reflejado si la otra persona es coherente y tiene la integridad como persona, ¿vale? Eso sería una de las tres esferas temáticas donde podemos ver reflejada, quizá en ejemplos un poquito cotidianos y demás, lo que vendría siendo la integridad. Al iniciar yo una investigación antropológica en San Antonio Tecómic, Milpa Alta, me encontré con un grupo religioso que se llama Arcoíris del Espíritu Santo. Y yo ahí noté una cosa, que ellos hacían mención de la parte de su estudio bíblico, que puede ser criticable o no, pero que también ellos hacían énfasis en el valor de la integridad, en no solamente leer la parte de la Biblia o la parte de los pasajes, sino también de alguna manera mantenerte cuando tú tuvieses un tipo de problema de vida o algún tipo de prueba donde se vea mermada el interés que tú puedes tener por tener una acción o por no hacer la parte de la acción. Ejemplo de ello, pudieses tú, o lo que yo vi reflejado en ellos, pudiesen ellos tener la opción de mentir o no mentir respecto a cómo es que venía la parte de sus personajes, pero bueno, ser íntegro es a veces mencionar las cosas como son. Otra de los ejemplos que yo puedo poner es tan fácil como la parte de estar en la parte de la Ciudad de México y conduciendo, ¿no? Te pueden parar, te puede llegar la parte del tránsito, pero bueno, tú puedes, se te puede hacer presa de que tú pagues para poder seguir transitando, pero ahí es donde tú tienes que tener la parte de la fuerza para, de alguna manera, hacer mella de tu propia integridad, ¿no? Aunque tú sientas la parte de la tentación de poderte saltar o de poder de alguna manera hacer las cosas más fácil,
es donde tú tienes que demostrar la parte de la fuerza de esta misma, de tu persona, de tu ser íntegro, que de alguna manera no puede ser corruptible ante ese tipo de eventualidades, ¿no? Y lo mismo con la parte de la pareja. Ejemplo de ellos, creo que no solamente en la parte sur de la Ciudad de México, sino en cualquier parte de México, bueno, cuando de alguna manera estás con la parte de tu pareja y hay una acción que de alguna manera pueda detonar una pelea, bueno, seguir íntegro con mencionar cómo fueron la parte de las cosas, ¿no? O sea, no buscar el camino más fácil. Eso es lo que yo te pudiese dar que ejemplos de lo que vendría siendo integridad en la vida cotidiana, ¿no? Las dificultades de la integridad o mantenerte íntegro, considero que son tres. Una de ellas es de que al menos en el contexto mexicano, sabemos catalogado como muy corrupto, es que de alguna manera a veces la sociedad o el ambiente o la misma familia te puedan hacer mella para seguir esos pasos que no te llevan a la integridad, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la integridad sí es una decisión y un valor personal y muchas veces está contrapuesta con lo que te menciona la sociedad de cómo hacer las cosas de manera más fácil, y es cuando también tienes que mostrar un temple, ¿no? La segunda dificultad en el valor de la integridad hoy en día es la confusión que se tiene en cierto sentido entre lo que se dice y lo que se hace, porque de alguna manera pensamos que la integridad pues no tenemos que hacer conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, la falta de pensar cada paso de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sobre el cómo comer, sobre el cómo, de alguna manera, cómo vestir, el cómo comportarnos, y también yo creo que yendo más lejos, sobre hasta la misma elección de trabajo. Hay gente que por falta de integridad se puede vender a actividades ilegales que son más redituables hoy en día, narcotráfico, etcétera, porque de alguna manera las condiciones o la presión que se ejerce desde afuera hace que se rompa la parte de la integridad de las personas, ¿no? Y por eso vemos tanto narcotráfico, tanta corrupción, porque de alguna manera a veces las condiciones, al menos en México, son demasiado latentes, ¿no? Al menos con esa parte de la integridad, ¿no? La tercera, pues el tercer problema, la verdad que yo veo para mantenerse íntegro, al menos en este mundo, es en cierto sentido el poco a veces valor que se puede experimentar o se le pueda dar de reconocimiento cuando tú te mantienes íntegro, ¿no? O sea, a veces te puedes mantener íntegro, pero si la parte del grupo de trabajo o del grupo de personas en el cual estás laborando se encuentra en un ambiente, digamos, no con valores y que no comparta tus mismos valores, pues puedes verte como la parte de la ovejita negra, ¿no? Entonces, la parte de la integridad de alguna manera se ve mermada por este tipo de factores, ¿no? No es una condición que tenga que ver con la parte de la clase social. Yo creo que tiene que ver con una decisión personal mantenerte íntegro, ¿no? Con esta parte del valor. Puede que tampoco tu familia maneje el valor de la integridad, pero es una decisión que tú puedes tomar, ¿no? O sea, valores que de alguna manera pueden conducirte, a final de cuentas y como último eslabón, pues a una tranquilidad y una paz, ¿no? Pues sabiéndote que de alguna manera defendiste lo que pues es parte de tu misma personalidad. Mira, para serte honesto, la parte de la integridad en la parte religiosa cambia, porque cada religión te va a dar una serie de valores o de conceptos muy diferentes. Para la parte católica, al menos en México, la parte de la integridad sí de alguna manera es observada, o al menos yo lo que investigué con la parte de la Comunidad Arcoíris del Espíritu Santo de San Antonio Tecómic, era observada porque de alguna manera hacían mella en lo que vendría siendo la parte de la praxis. Y la praxis es a veces muy difícil, porque la parte de la praxis implica una decisión de decir no a los ciertos placeres que puedes tener o ahorrarte la parte del camino. La parte de lo que yo vi reflejado en Arcoíris, pues que también hacían mella de hacer el trabajo con niños y con jóvenes que de alguna manera estaban en momentos vitales donde pues a veces las hormonas o a veces el querer ser de forma diferente los llevaba a caminos muy ambiguos, ¿no? En cierto sentido, también esta misma comunidad trabajaba buscando o haciendo o reflejando la parte de lo que hacemos a través del ejemplo.
lo cual es muy diferente, muy difícil, perdón. La parte de la integridad a veces no se puede de alguna manera comunicar o se puede educar, sino es que es a través del ejemplo, ¿no? La integridad tú de alguna manera no la puedes tú presumir, se podría decir, sino la puedes tú de alguna manera, como todos los valores, lo puedes tú ver reflejado con el comportamiento, ¿no? Pero con un comportamiento que de alguna manera tú puedas notar a través del tiempo. Todos, absolutamente todos, de la comunidad arcoíris y de cualquier otro tipo de religión, a veces tienen un tipo de comportamiento que puede ser diferente a través de ese umbral de lo que vendría siendo la vida, ¿no? Más adelante a veces la gente se comporta de una manera no íntegra por conveniencia, por miedo, por presión, etcétera. Entonces tú para valorar cuando una persona es íntegra tienes que tener como un cierto umbral de tiempo para poder valorar cómo es la persona y si es que representa este valor de integridad, de honestidad, de respeto, que son valores que van de la mano. Vamos, otro ejemplo que también se ve en la parte de la comunidad arcoíris es el respeto a las reglas. A veces el respeto a las normas o las reglas que se dictan de no andar y de comportarse de cierta manera, pues se pueden llevar bien tranquilos, o se puede hablar bien tranquilos dentro de la parte religiosa o de su propia organización, pero ya fuera de la parte religiosa se puede tener una doble vida, ¿no? Entonces esa doble moral o ese doble juego pues realmente no es como digamos lo que reflejaría una integridad genuina. Entonces es a través del tiempo, es a través de la demostración cotidiana de los actos lo que sí te va a permitir decir que una persona es íntegra. Ojo, tampoco hay que confundir que una persona es íntegra porque es mayor. Puede tener cierta edad, 60, 30, 40, 50 años, y eso no te menciona, eso no es un reflejo de madurez ni tampoco es un reflejo de lo que vendría siendo integridad, sino que más bien vendría siendo los actos o las cosas que de alguna manera no podemos de alguna manera evaluar tan fácilmente. Decía un refrán que muchas veces si tú quieres conocer a una persona, tú te tapes los oídos y veas lo que está haciendo la persona. Entonces te puedes dar cuenta si realmente la persona es íntegra con lo que está diciendo y con lo que hace. Porque volvamos al ejemplo también de las parejas, que es muy cotidiano hoy en día, ¿no? Que te pueden decir que te quieren, que te aman, que desean enamorarse de ti, pero en la práctica pues realmente vendrían una serie de mentiras, de omisiones que de alguna manera reflejarían lo que es real. Lo difícil, te digo, de la integridad es a veces verla reflejada en los actos cotidianos, ¿no? Tan sencillo como, vuelvo a referir la parte del ejemplo, ¿no? Cuando tú quieras ver reflejado la parte del valor de la integridad, simple y sencillamente ve los actos, pero tápate los oídos. Si también pensábamos la parte de la integridad en el balance que también puede tener en la parte jurídica del derecho, bueno, la parte del derecho también a través de la norma ve la parte de la integridad en cierto sentido como el respeto, en este caso físico, a la persona, ¿no? Tú de alguna manera tienes que respetar la integridad de la persona física. Tú no puedes llegar y provocarle golpes o lesiones a otra persona porque estás en cierto sentido violando su integridad. Otro de las cosas que puede suceder en el no respeto de la integridad de las otras personas vendría siendo también la parte de no respetar su integridad psicológica. O sea, y volvemos al mismo ejemplo de las relaciones. Muchas relaciones entre hombres y mujeres, etcétera, pudiesen verse mermadas o pudiesen verse dañadas mutuamente porque a veces no respetan la parte de la integridad psicológica, la integridad física, hasta si lo quieren ver de la parte espiritual, hasta la integridad en cierto sentido hasta en otros rubros, ¿no? Pero en cierto sentido para la parte del derecho, pues sí de alguna manera está normativizado y está de alguna manera reflejado en la normativa que se tiene que respetar tanto la parte de la integridad de la otra persona, pero también las otras personas tienen que respetar la parte de tu integridad. ¿Cómo se ve reflejado en esto? Porque vemos o hay gente o hay situaciones donde a veces pensamos que tenemos derecho a actuar de cierta manera, pero bueno, puede que entre en conflicto en cierto sentido con la parte de tu derecho o tu deber de comportamiento con lo que puede ser los derechos de las otras personas. Entonces tienes que tener un balance de lo que vendría siendo no respetar la integridad de otra persona. El simple hecho de hablar fuerte o hablar con groserías puede de alguna manera dañar la parte de la integridad de otra persona
o el simple hecho, en cierto sentido, tú de amenazar puede dañar la parte psicológica de otra persona. Ejemplo es la parte de los niños pequeños, ¿no? O sea, un niño pequeño cuando de alguna manera se ve violentada la parte de la integridad, como que en México llamamos castigar, en cierto sentido amenazar, puede dañar en este caso la integridad psicológica no solamente en ese momento, sino también en lo que vendrá siendo a futuro, ¿no? En el balance de la parte del valor de la integridad, pues se encuentra la parte religiosa, pero también la parte jurídica y también lo que realmente existe en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las familias en México, ¿no? A veces se tienen diferentes concepciones de lo que vendría siendo la integridad y generalmente ya cuando es muy tarde valoramos este tipo, valga la redundancia, de valores, ¿no? Generalmente se piensa ya en los valores ya cuando es muy tarde. Lo que podemos hacer es más bien tener un balance de si mis valores se de alguna manera compatibilizan con los de otra persona en el caso de las relaciones, o de alguna manera también hacerme ya de saber decir hasta aquí o decir esto no refleja la parte de mis valores tanto en las parejas como en la vida cotidiana como en la parte del trabajo, ¿no? Si no se comparte el valor de la integridad, pues de alguna manera no se encuentra en cierto sentido como una paz plena, ¿no? Entonces, el valor de la integridad pues es difícil porque se tiene que mantener con lo que también uno dice, con lo que realmente hace, ¿no? Y otro de los ejemplos es hacer cierto sentido como conciencia de qué valores estoy de alguna manera están de la mano con la parte de lo que vendría siendo la integridad, ¿no? El respeto que se tiene que tener en las relaciones, la parte de lo que vendría siendo la honestidad, la parte en cierto sentido que algunas personas lo mencionan como un valor, la parte del amor. Bueno, otro de la parte de la integridad pues es decir, de alguna manera va de la mano con este tipo de cadenitas de valores para ser en cierto sentido más plenos en vida. Bueno, amiguitos, muchas gracias por acompañarnos en su programa Valores Sagrados del canal Piedra, Papel y Cultura. Próximamente vamos a ir subiendo diferentes videos con la parte de los valores, pero les voy a pedir un gran favor, que por favor se les suscriban acá abajo a las redes sociales que van a ir apareciendo y que de alguna manera nos ayudan. Que tengan un excelente día.